Call to Sefarad es un proyecto de Torá para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein, bienvenidos. Shalom, queridos Haverim y Haverot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en koltuvsefarad.com. Hoy con la séptima y última aliyá de Parashat Ki Tisa, la cual se encuentra en el capítulo 34, versículos 27 al 35 del libro del Éxodo, del libro de Shemot. Y con esta aliyá terminamos el proceso que comenzó con la revelación del monte Sinai. El libro del Éxodo tiene tres partes centrales. La última parte, que es todo lo que viene después de nuestra aliyá, es un recuento de la construcción de las instrucciones que ya se habían dado. Esto ocurre entre Yom Kippur, entre el 10º día de Tishrei en el año en el que salimos de Egipto, hasta el 1 de Nisan del año siguiente, que es cuando todos los artesanos, todo el pueblo va a estar construyendo el tabernáculo. Esa es la parte final. La parte inicial del libro del Éxodo es el proceso del Éxodo. Las plagas, Moshe, salir de Egipto, el cruce del Mar de las Cañas. Y en la mitad está esta muy extraña circunstancia en la que Dios está cerca, audible, pero Moshe tiene que subir la montaña. Y de acuerdo a nuestra tradición, Moshe sube y baja la montaña 3 veces. 40 días se queda en la montaña. Y en estas 3 instancias ocurren cosas diferentes. En la última instancia, que es lo que describe nuestra aliyá, Moshe sube tabletas de piedra. Cuando él sube la primera vez, él encuentra las tablas de la alianza, escritas por el dedo de Dios en la montaña. ¿Ok? Después de la transgresión del becerro de oro, Dios le dice, tú tienes que preparar las tablas. Busca piedra y prepara las tablas. Y ahora es donde estas tablas van a ser inscritas y Moshe retorna al pueblo para poder seguir el proceso. Entonces, para ubicarnos un poco dónde estamos. Y tenemos este primer versículo de la aliyá, que es un versículo muy famoso. Vayomer Adonai el Moshe, Ktov lecha et hadevarim haele. Y dijo Hashem a Moshe, escribe todas estas cosas, ki al pi hadevarim haele. Pues sobre estas palabras, pero al pi significa por la boca de estas palabras, Karati itcha berit ve'et Israel. He establecido un pacto contigo y con el pueblo de Israel. Y sobre este versículo, muchos de nuestros sabios indican que aquí está insinuada la Torá oral. Es decir, todo el resto de las instrucciones que no están contenidas en el texto. Ser judío en el mundo hispano, particularmente buscar conversión o acercarse al judaísmo desde afuera en el mundo hispano, es adentrarse en un campo minado de mesiánicos, evangélicos, protestantes que no ven la Torá como lo hacemos los judíos, que es todo basado a través del filtro de la Torá oral. Y quiero mostrar de una manera muy puntual cómo este texto privilegia el aspecto oral al aspecto escrito. Ok, en esta aliyá Moshe finalmente inscribe las 10 sentencias. Dios, vamos a leer algo del Meshech Chochmah, termina de escribir las palabras y baja de la montaña. Versículo 29, Ahi bered Moshe mehar Sinai, cuando Moshe bajó del monte Sinaí, Ushnei luchot ha'edut beyad Moshe, y las 2 tablas de el testimonio en manos de Moshe, birto min hahar, cuando bajaba de la montaña. Moshe lo yadaki karan or panav. Moshe no sabía que su cara estaba resplandeciendo. Ok, si ustedes han visto el Moisés de Miguel Ángel tiene cuernos. Muchas veces Moshe es descrito como cuernos. Esto parte de una mala lectura de esta palabra karan. Karan aquí es un verbo. Es resplandecer. Keren significa tanto cuerno como rayo de luz. Keren or. ¿Ok? Y acá es usado como verbo. La cara de Moshe está resplandeciendo. Bedabero ito, cuando hablaba con él. Cuando Dios hablaba con Moshe, comienza la cara de Moshe a
brillar. Y aquí tenemos un privilegio de lo auditivo. ¿Qué es lo que verdaderamente transforma a Moshe? No es el texto que carga en sus manos. No son las tablas de la alianza escritas por el dedo de Dios, talladas por él, por Moshe, sino es la experiencia de encontrar a Dios. Sigamos, vamos a ver que este es un tema que constantemente esta lía está machacando. Vayar a Aarón vejol bene Israel et Moshe, y vio a Aarón y todo el pueblo de Israel a Moshe vejine karan orpanav, y aquí que su cara estaba resplandeciente. O sea, pasamos de la conversación de Dios con Moshe a la visión. Entonces ahí viene Moshe con las tablas de la alianza. ¿Y cuál es la reacción? Vair'u migeshet elav. Y temieron acercarse a él. Temieron acercarse a él. Hay algo sobre esta experiencia de encontrarse con Dios que visualmente da miedo. No podrá verme el ser humano y vivir. Y lo irá ni Adam vejai. Nosotros podemos tener conversaciones con Dios, pero ver a Dios es ya algo más peligroso y mucho más difícil. Continuemos. ¿Cómo resuelve Moshe este problema? Recordemos, Moshe no sabe cuál es el problema. Moshe no sabe que su cara está resplandeciendo. Vaikramos, alejemos, y Moshe los llama. Es decir, volvemos a aterrizar esto en el terreno del diálogo, en el terreno de la oralidad, de la auralidad, de escuchar. Vayashuvo elab Aharón vejol hanesiim ba'edah, y volvieron a él. Una vez Moshe dice, no se preocupen por lo visual, preocupémonos por las palabras. Ahí es que ellos se pueden acercar, ahí es que se rompe la barrera. Vaidaber Moshe alejem, y Moshe habló con ellos. No, y Moshe les mostró la Torá, y Moshe les dijo, y estas son las tablas de la ley de la Reina Valera. ¡No! Las tablas van en una caja y no las volvemos a ver. Las tablas están en el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza no se abre, salvo en casos muy especiales para meter cosas, pero no es algo donde se saquen cosas. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es que Moshe habla con ellos. Y después de eso todo el pueblo de Israel se acercó a él. Y les mandó todo lo que había dicho Dios en el monte Sinai. La transmisión de la Torá no es escrita. La transmisión de la Torá es oral. Siempre lo ha sido. Moshe no dice, y vamos a utilizar estas tablas de la ley como texto. No, las tablas de la ley van en un cajón. Lo que importa es el diálogo de Moshe. Vaihal Moshe midaber itam. Y terminó Moshe de hablar. ¿Cuántas veces hemos visto este verbo? Daber. 1, 2, 3, 4, en 5 líneas. Hablar, hablar, hablar. Vaihal Moshe midaber itam. Y cuando terminó Moshe de hablar con ellos, vaiten al panav masve. Puso un velo sobre su cara. Porque se dio cuenta de que lo visual estaba distrayendo, estaba asustando. Versículo 34. Y cuando Moshe se acercaba a hablar con Dios, a hablar, no a escribir, no a copiar, a hablar, y asir et hamasve ad seito, se quitaba el velo hasta que salía, vayatza vediber el bene Israel et asher yitzube. Y les dijo, vediber, 7 veces hemos mencionado este verbo en un espacio muy reducido, y les dijo, les conversó a los hijos de Israel lo que debían hacer. 35, volvemos a lo visual. Verraú, y vieron los hijos de Israel la cara de Moshe, Kikaran or penei Moshe, porque la cara de Moshe resplandece. Veheshiv Moshe tamaz ve al panav, Moshe se vuelve a poner el velo. Hasta que vuelve a hablar con Dios. Hablar, hablar, hablar. Sí, el texto de la Torá es muy, muy, muy importante. El texto de la Torá es el comienzo de la conversación, pero no extingue la conversación.
Esto de que cualquier cosa que no está escrito en la Biblia es mitzvah de hombres y es una invención de los judíos. Entonces, usted, o sea, la gente que piensa así, no digan que son judíos. No digan que son veterotestamentarios. Invéntense, pero no traten de decir somos parte del pueblo de Israel y luego tratar de enseñarle al pueblo de Israel que la conversación que nosotros llevamos teniendo con Dios es una conversación viva. Por más de 3000 años es inválida. Porque ellos tienen una traducción de una traducción de una traducción del protocolo escrito de esta conversación que es la Torá. Nosotros tenemos primero la Torá en su original. Y segundo, tenemos el archivo de las conversaciones entre Dios y el pueblo de Israel. Y entre el pueblo de Israel mismo. ¿Ok? Moshe no viene con las tablas de la ley a pegarle a la gente en la cabeza y decir, esta es la ley de Dios. Moshe habla. Y la gente escucha, y la gente pregunta, y la gente clarifica. Hay cosas que Moshe no sabe. ¿Qué pasa cuando una mujer, cuando solo queda de heredera a una mujer? Moshe no sabe, va y le pregunta a Dios. ¿Qué pasa cuando alguien recoge madera en el Shabbat? Moshe no sabe, tiene que preguntarle a Dios. Esta es una conversación interminada que no se limita al texto. ¿Por qué? Porque requiere de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Quiero precisar esto con uno de mis rabinos favoritos, el Meshech Chochma, el rabino Meir Simcha de Devinsk, un gran racionalista lituano, bueno, racionalista con una pizca de sal del siglo XVIII-XIX, donde dice que habla de las dos tablas de la ley. La primera tabla de la ley, ¿qué hubiera pasado si no hubiera pasado la transgresión del becerro de oro? Dice, la gente hubiera recibido las tablas hechas por Dios, sin ninguna participación humana, y de cierto modo, pues, hubiéramos estado en piloto automático. La gente hubiera cumplido la Torá simplemente como por la santidad misma, pero al parecer nosotros somos un pueblo y una humanidad bastante más difícil. ¿Qué pasa ahora que nosotros tenemos unas tablas diferentes? Que son tablas que son hechas parcialmente por Moshe. Moshe talla las tablas, escribe las palabras. Dios dice, copia estas palabras, copia las 10 sentencias. ¿Eso qué nos está diciendo? Eso es lo que dice el Meshech Chochma. Aval Ka'et, pero en esta época, donde tenemos estas tablas hechas por Dios y Moshe colaborativamente, Kol Adam Liga Lezacheh Humriato Betochnot Nafsho Bemidot Yesherot Betorot. Para poder recibir la Torah, no la recibimos en piloto automático, tenemos que trabajar para ella. Gamla Amol al Limuda Torah, trabajar, o sea, la Torah no nos cae, no la bajamos de la nube directamente a la cabeza, toca trabajar, toca estudiar. Bemidot Yesherot, con buenas midot, con buenas virtudes. Y luego todo eso que aprendimos tenemos que practicarlo. Porque saber toda la Torah de memoria, fantástico, pero si yo no lo estoy practicando, entonces ¿qué sentido tiene? Por lo tanto, las primeras tablas eran milagrosas, eran hechas por Dios. Las hizo Dios mismo. Gam Haktivai, Dios mismo las escribió. Lohen Luchot Shniot, las segundas tablas de la ley, Moshe Pasalotan, Moshe las labró. Gam Aktivá Moshe Ktaban, Moshe escribió las palabras. Y Kederech Kol Adam HaKotev, como lo escribe cualquier vecino. Pero luego Dios dice, ok, ya tú hiciste el trabajo, Moshe, tallaste, escribiste, ahora yo voy a intervenir. Ahora yo voy a mostrar que esto en efecto es la Torah mía. ¿Y cómo hago esto? Con el resplandor de la cara. Javerín, si la Torá de Israel fuera una falsificación, si la Torá oral del pueblo judío fuera una falsificación, no hubiera durado 3000 años. ¿Ustedes creen
que Ribono Shel Olam, el amo del universo, hubiera permitido que un pueblo durante 3000 años falsificara esta experiencia del monte Sinaí? No, y nosotros estamos haciendo lo que se nos viene en gana. Justamente el hecho de que esta conversación ha sido ininterrumpida por 3000 años muestra el favor divino. Saltamos un poquito aquí. Las cosas materiales, entre ellas nosotros, necesitamos que alguien las prepare. Otra persona. No simplemente Dios. Esto de que yo recibo la Torah de Hashem directamente. Mentira. Yo recibo la Torah parte por mi esfuerzo, parte por los esfuerzos de mis maestros, de mi comunidad, del entorno en el que estoy. Cuando yo escribo esto, es preparar para que en este texto viva Dios. Y es Dios quien termina de darle su sello, su impronta, decir, esto es en efecto lo que yo quería conversar con ustedes. Porque Dios no quiere darnos una carta, Dios quiere conversar con nosotros. Conversar con nosotros. Esto es lo que es la Torah. La Torah no es solo un libro, es una conversación sobre un libro. Y es una conversación que no se ha detenido. Y esto es algo que el pueblo judío sabe muy bien. Y aquellas personas que se acercan de afuera no coman cuento. Esto es sola escritura de que yo puedo agarrar una Biblia en español y con esto entender de qué se trata la Torah. Es falso. Es falso. Ciertamente no es la Torah de Israel, la Torah de otro pueblo. Ok, fantástico. Vayan, invéntense su propio parche. La Torah de Israel es una conversación. Es una conversación abierta. Cualquier persona puede unirse a ella, pero lo hace con respeto y con humildad. De entender que yo estoy entrando en una conversación, estoy llegando tarde. Y lo primero que tengo que hacer es escuchar. Para Kol Tuv Sefarat se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.